Buenas tardes, yo voy a hablar sobre haré mi actividad de historia basada en las preguntas de qué manera afectó la globalización a los pueblos indígenas de América Latina a partir de los conceptos del asimilacionismo, pluriculturalismo y multiculturalismo. Estos últimos dos son demasiado parecidos, entonces vamos a darle. Yo pienso que la globalización apartó al campo de la modernización. Por ejemplo, en México se le dio prioridad a la industria manufacturera, sobre todo en el sector del norte, porque aquí hay más facilidades fiscales, es más cerca de llevar las cosas a Estados Unidos, que son nuestros primeros clientes, más que nada en el sector industrial derivado hacia el eléctrico y hacia la automotriz. Sin embargo, porque se le vio más futuro a la industria que al campo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de la industria salen lujos y del campo una necesidad básica. Esto refiriéndose a que de la industria salen carros, salen artículos de electrónica como cargadores, bocinas, computadoras, carros, y del campo salen frutas, verduras, incluso podemos asociarlo con la ganadería, con la apicultura y muchísimas más ramas de ella misma. El asimilacionismo suele ser muy utilizado en México y desde mi punto de vista se utiliza como lástima o inclusión, para la inclusión, ya que muchas de las veces nosotros al ver un grupo étnico no decimos que por mero orgullo o por mero patriotismo decimos vamos a incluirlos, vamos a ayudarlos por, por patriotismo, por simplemente de buen corazón o de buena fe ayudarlos. Yo siento que más de las veces las hacemos por obtener likes en Facebook o porque los vemos por debajo de la mirada. Los vemos como si nosotros fuéramos superiores y los vemos con una mirada un poco tanto de lástima. Y a partir de la lástima yo siento que si se hacen las cosas a partir de la lástima, no deberíamos hacer las cosas. A mí me enseñaron a hacer las cosas bien y hacer las cosas siempre de corazón. Los aceptamos e incluimos a los grupos étnicos. El pluri y multiculturalismo es cuando promovemos el respeto y la tolerancia en nuestro país. Pienso que somos demasiado pseudo-elitistas. Queremos creernos pertenecientes a una élite y creernos más que otros seres humanos. Todos los seres mexicanos tenemos un enlace desde el momento en el que nacemos en el mismo país. Respecto a lo que ya había mencionado. Y sin embargo, más bien, aparte tenemos el escrito que habla sobre el proceso de la globalización, reconocido por el GTPI, Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas, como avances en nueva tecnología, liberalización comercial, mayores flujos financieros y crecimiento en el tamaño y poder de las corporaciones. Es altamente perjudicial a los derechos y al bienestar de muchos pueblos indígenas. Quizás aquí a lo que se refiere el escrito significa a lo que voy. Por ejemplo, nosotros al buscar un trabajo necesitamos estar totalmente preparados, ir a la universidad y poder completar una carrera. Por ejemplo, ingeniería industrial. Más sin embargo, hay una diferencia de oportunidades tanto para los grupos étnicos como para nosotros. Ellos, por ejemplo, la mayoría, pues no hablan español. La mayoría. Esto no es generalizando. La mayoría no hablan español, entonces para ellos es una dificultad el poder entrar a estos grupos escolares, tener las oportunidades mismas que nosotros tenemos, como a una educación superior. Entonces, a esto se refiere, a que el crecimiento en el tamaño y el poder de las corporaciones es altamente perjudicial a los derechos y el bienestar de muchos pueblos indígenas, también porque muchas de sus áreas, por ejemplo, estuve leyendo una nota que en Sao Paulo se van a dar los derechos del Amazonas a un cierto grupo que básicamente lo quiere tratar como si fuera una empresa privada del grupo el Amazonas. Entonces muchos grupos étnicos ahí se verán afectados. ¿Por qué? Por los intereses privados de ciertas personas. Reconocemos que un significativo número de nuestras necesidades básicas permanece sin satisfacer. Como pueblos indígenas, ahora nos encontramos vulnerables y desprotegidos. Adicionalmente, no hay suficiente voluntad por parte de los estados para incluir a los pueblos indígenas en los procesos gubernamentales relativos a las decisiones que estos le afectan. Los pueblos indígenas realmente conocen sus territorios, etnicidad y necesidades particulares. A lo que voy también, por ejemplo,
Simplemente hacemos de lado a los grupos étnicos. ¿Por qué? Porque no hablan nuestra misma lengua. ¿Por qué? Porque es más difícil tratar con ellos que con una persona que habla español, que es educada, educada en el sentido de educación básica, media, superior, de escuela, me refiero. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a la actividad de historia. Espero que le haya gustado, profe. Nos vemos.